Vamos a mirar, con la gracia de Dios, el libro de Daniel. Es continuar con este estudio. Confío que sea de ánimo, de aliento para cada uno de nosotros, Daniel y sus amigos. Y en este caso vamos a mirar la prueba de fidelidad, Y esto está en Daniel capítulo 4, la prueba de fidelidad. Daniel 4. Cada prueba que venga a nuestra vida va a probar exactamente esto, la fidelidad del Hijo de Dios. A la vez, la prueba va a mostrar lo que somos. Sin duda que la meta de Dios siempre va a tener el fin de que el Hijo de Dios salga mejor. De una prueba de fidelidad, ser más fiel. El fiel saldrá más fiel. Y en este caso, Daniel es puesto a prueba en esa especialidad que él tenía, dada por Dios, que era la interpretación de los sueños. Lo notable de esto en el caso de Daniel y de cualquiera en el pasado que haya tenido esta posibilidad, como el caso de José, si ustedes recuerdan, es que al ser contada una experiencia y que uno pudiera intentar, en el caso de José, en el caso de Daniel, interpretarla, ver qué significado tenía, en este caso los sueños, es que se podía correr el peligro de ser cambiado a conveniencia. Cambiado a conveniencia. Podría servir incluso para ocultar algunas cosas, llegar a ocultar. Por ejemplo, si había algo que estaba duro para decir, de que el que estaba interpretando el sueño llegara a pensar, bueno, si yo lo digo, esto me va a costar algo, o me va a costar mucho, me va a costar la vida. Así que salvar el pellejo podía ser una de las posibilidades de tanto Daniel como cualquiera que interpretara sueño entonces pudiera llegar a pensar. Podría incluso llegar a pensarse, y creo que es lógico pensarlo, de que la persona no quisiera mostrar a Dios tal cual es. O sea, la revelación que Dios le estaba dando iba a hablar del Dios que revelaba. Pero era muy duro, era algo muy firme, muy férreo. Y la persona no quisiera mostrar al Dios que revelaba de esa manera. Bueno, si era muy dura la revelación, si lo que había que decir, en el caso del revelador de sueños, en el caso de un profeta, en el caso de un predicador, tratar de mostrar a Dios un poco más suave en cosas que Dios no es suave. Podría ser una tentación, pero sin embargo, esto es lo que hace la fidelidad muy trascendente. Porque la persona va a expresar lo que Dios expresa, en este caso a través del sueño, ¿no? A través de un sueño. Si nosotros pensamos en los espiritistas de nuestro tiempo, en los adivinos, en los magos, en los astrólogos, en estos que predicen el futuro con los signos del zodíaco, esta gente solo pueden vivir simiente. No hay otra forma de vivir. Viven simiente. Tienen recaudos de sus tareas simiente. Si engañan o falsean lo que se está diciendo para las personas. Así que ni antes ni ahora estas personas eran siervos del rey. Ni siquiera eran siervos de sus dioses irreales. Todas estas personas, antes y ahora, si no son fieles, si no son cristianos, si no fueron profetas de Dios, si no fueron intérpretes de Dios acerca de los sueños, eran siervos de sí mismos y de sus
intereses personales. Pero Daniel era un hombre distinto. Daniel era distinto. Nosotros vemos en este tiempo mucha gente enriqueciéndose, como lo hemos hablado también acerca de este libro de Daniel, los gobernadores teniendo sus pitonizos y pitonizas, teniendo sus adivinos, teniendo a aquellos que van a adivinar el futuro cercano, entonces ellos se mueven de tal o cual manera. Todo esto es mentira. Todo esto es mentira. Y viven y cobran fama de la mentira. ¿Cómo puede ser que alguien diga para el signo zodíaco al que me interesa nada, digan algo acerca de ese signo que es para millones de personas y no se les cumple, sea bueno o sea malo? ¿Por qué? Porque mienten, porque son mentirosos, porque engañan, porque falsean y porque eso le va a traer una devolución con la cual van a vivir bien. Esto lamentablemente también ocurre con pastores evangélicos y de otra índole también. Daniel era distinto. En el capítulo 2, versículo 38, dice 2:38, dice, y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y continúa hablando aquella historia de la estatua, donde Daniel presenta algo que para los reyes, en este caso, había partes buenas, había partes malas. Tú eres que estás en la cabeza, en el dominio de todo. Dios te lo ha dado. Dios te lo ha dado. Ahora, ¿en qué Daniel también tenía gran trascendencia para estos reyes? Capítulo 4, versículo 9, dice que Belsasar, o sea, Daniel, era jefe de los magos. Jefe de los magos. Y Daniel, esto había ocurrido desde antes. Había ganado un prestigio muy importante por revelar sueños y el rey le había dado la autoridad sobre todos aquellos que decían revelar sueños. Por supuesto que él les había salvado de la muerte. Capítulo 3, ¿recuerdan? No los mates, no mates. Había salvado de la muerte a una enorme cantidad, ya habían muerto algunos, pero había salvado de la muerte a una enorme cantidad de estos mentirosos. Esto es misericordia, aún para aquellos que son mentirosos. Entonces, este hombre distinto a todos los demás, él no estaba buscando fama, no estaba de ninguna manera queriendo el dinero de la gente ni del rey. Este era un hombre que estaba siendo probado en la fidelidad en la que siempre vivió. Daniel era fiel a Dios. Oremos y vamos a continuar meditando en este pasaje de Daniel. Gracias, nuestro Dios. Tú eres bueno con nosotros y confiamos que vas a hablar a nuestros corazones, a nuestras almas. Danos la gracia para ser fieles y para permanecer en fidelidad, al igual que Daniel sí lo hizo. Nos ayudes a ver este pasaje y que podamos sacar un gran provecho de él y un gran provecho de la vida de un hombre que buscó siempre ser fiel a la palabra de Dios. Así que tú nos bendigas y sea nuestro este mensaje y nuestras necesidades cubiertas a través de la palabra de Dios. Bendice a cada hermano y hermana, a aquellos que están enfermos, que están pasando por diferentes pruebas, que tú los mantengas fieles, que al pasar la prueba sean
sacados por Dios más y mejor en su fidelidad. Para la gloria de tu nombre oramos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el nombre Daniel significa Dios es mi juez. En el capítulo 4, versículo 8, es mencionado como Belsasar, ¿no? Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, dice el rey aquí. En el capítulo 1, versículo 7, dice, a estos el jefe de los eunucos puso por nombres a Daniel, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Les cambia el nombre de Dios, Jehová, el nombre que honraba a Dios, ahora es cambiado por un nombre que honra al dios Bel de los babilonios. Daniel significa Dios es mi juez. Dios, Jehová, mi Dios es mi juez. Belsasar significa príncipe de Bel. Por supuesto que este era el nombre con el que Daniel no quisiera identificarse nunca. Fueron años y años y años siendo llamado de una forma que no coincidía con su adoración. No coincidía con lo que él creía. Sin embargo, se notaba, se veía su fidelidad al Dios de Israel, aunque el incrédulo insistía con llamarle como su Dios. Aquí Nabucodonosor dice que entró Daniel al que le puso por nombre Belsasar, como el nombre de mi Dios. Como el nombre de mi Dios. Aquí Daniel no tenía la posibilidad de ir contra el rey. No tenía la posibilidad de decirle, no me llames de esa manera. Pero el asunto no es cómo te llames, sino cómo vivas. Tú puedes llamarte como cristiano. Puedes decir que eres cristiano, pero si tu vida no demuestra que eres cristiano, no importa. Tu nombre, el nombre que marcará tu vida será el Dios de este mundo, el mismo diablo o quién sabe qué. Para llamarte cristiano se requiere fe permanente, inconstante, fidelidad al Dios que tú dices que es tu Salvador, Cristo Jesús. En Daniel sí se notaba. En Daniel se notaba. Pero vamos a ver estas fidelidades que tenía Daniel. ¿Por qué era probada su fe y en qué era probada su fe? ¿Y en qué provecho podemos tomar nosotros de esto? Daniel, primero, era fiel a sus convicciones espirituales. Convicciones espirituales. Miren, 4, versículo 8. 4:8. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien, Daniel, mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño, diciendo. ¿Cuál era el testimonio que tenía Nabucodonosor acerca de Daniel? En él mora el espíritu de los dioses santos. Viene en el capítulo 9, versículo, capítulo 4, versículo 18, perdón. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño, tú pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Esta es una expresión que tiene Nabucodonosor.
no es que Nabucodonosor estaba diciendo la verdad absoluta. Nabucodonosor estaba diciendo su verdad acerca de Daniel. Pero Daniel sabía, estaba convencido en lo que él creía y en quien él creía. Y lo demostraba. La forma que tiene de expresarlo el mundo es otra cosa. Algunos dirán, están locos. Dice la palabra de Dios, dice eso en Romanos capítulo 1. Ellos llaman locura a esto. La locura de la predicación, pero no importa. Creemos en el Dios verdadero. Daniel estaba así. Los sabios de la enseñanza, los sabios de la vida, llevó a que el mismo rey tuviese un concepto de Daniel que era basado en las convicciones que él tenía. Daniel era aquel en quien mora el espíritu de los dioses santos. Mala interpretación de quién es Dios, pero era la boca del mundo la que se expresaba. Era la boca del mundo la que se expresara. ¿Qué tipo raro es el creyente? Pero el creyente es la persona más normal que pisa esta tierra. Sin embargo, el mundo lo tiene como raro. Es raro, estos creyentes son raros. Hermanos, hombres con convicciones. Nosotros no tomamos convicciones de una planta, de un árbol. No vamos allí, tomamos y eso nos trae convicciones. No existe eso. No nacemos con convicciones. Las convicciones se van adquiriendo, se aprenden y todas nuestras convicciones antes de conocer a Cristo eran malas. Eran malas. Hasta que conocimos a Cristo, comenzamos a tener convicciones bíblicas. Lo mismo que el mismo Daniel. Convicciones bíblicas. ¿De dónde toma entonces el creyente? Por supuesto, de las fuentes bíblicas. ¿No es ella fuente de vida y de paz? ¿No es fuente de luz? Sí, la Biblia es fuente inagotable de fe. Por lo tanto, de allí surgen las convicciones espirituales de los hijos de Dios. Ahora bien, nosotros podemos ir a la palabra de Dios, a la Biblia. Todos sabemos esto. Todos sabemos esto. Que tomar un pasaje y decir esto es lo que Dios quiere, o tomar este versículo de Daniel 4:8, ¿no? Dice Nabucodonosor, en quien mora el espíritu de los dioses santos. ¡Ah! Tenemos el espíritu de los dioses santos. No. Cuidado, lo dice un incrédulo. Eso está mal dicho. No es una convicción bíblica. No es una interpretación correcta de la Escritura. Esto es lo que llama al incrédulo a lo que no puede explicar bíblicamente. Pero tenemos que ir a la Escritura para tomar convicciones. Para eso tenemos que entenderla y para eso tenemos que tratar de estudiarla, para que genere convicciones bíblicas en nosotros. Entenderla por medio del Espíritu Santo de Dios, de quién es y a quién pertenece la palabra de Dios. Dos palabras vamos a aprender hoy, surgen del griego. Una de ellas es exégesis. Exégesis. Vamos a un texto bíblico y la exégesis, el exégeta tomará la escritura y la interpretará conforme a lo que ella dice, a lo que Dios quiere decir a través del texto. Esto es exégesis. Tenemos que conocer el contexto de este versículo o de este pasaje. Tenemos que saber más o menos qué estaba pasando en torno a Daniel capítulo 4 para ver qué nos enseña. Si no, no vamos a aprender bien. Así que hacemos una exégesis de ese pasaje y vamos a tomar provecho de él, y un buen provecho. Pero lo otro es la eisegesis. Eisegesis.
Esto es cuando el intérprete, el que va a la escritura, introduce sus propias ideas, muchas veces ya preconcebidas, al texto y dice lo que yo quiero que diga. No lo que Dios dice. No estoy extrayendo, no soy un exégeta, no estoy empleando exégesis, sino eisegesis. Yo meto mi pensamiento acá, cuando el pensamiento bíblico tiene que ser metido en mi cabeza y en mi corazón. Así que, hermanos, cuando vamos a la escritura tenemos que ir de esa manera. Ahora, ¿de dónde sacaba Daniel convicciones? ¿De dónde las sacaba? Vamos a ver un ejemplo en el mismo Daniel. Capítulo 9, Daniel 9, versículo 2. Dice así, en el año primero, 9:2, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿A dónde fue Daniel para tener conocimiento de los tiempos que Dios estaba y había preparado para la nación en el cautiverio? Fue a la escritura, fue a las revelaciones y escritos viejos y contemporáneos. Había profetas entonces y este era uno de ellos. Por lo tanto, él toma de parte de Dios lo que Dios dice y en base a esa convicción, capítulo 9, Daniel va a dar una cantidad de pasos. ¿Por qué? Porque él sabía que pronto vendría la liberación. Pronto vendría la liberación. Nuestros tiempos son para ser examinados a esa luz. ¿Por qué? Porque confiamos, creemos que Cristo viene pronto, que las señales son mucho más claras que las que había hace un tiempo. Por lo tanto, cuando examinamos la Escritura, podemos ver la dirección de Dios, la guía de Dios y tomar convicciones. Ahora, ¿cuándo será? No sabemos. ¿Cuándo? No sabemos. ¿Sí? Pero sabemos que su venida parece ser muy pronto, porque la Escritura nos va dirigiendo hacia ello. Daniel tomaba convicción de la Escritura. Él dice que leyó atentamente el texto. Y al tomarlo atentamente, en serio, él tuvo convicciones fruto de su atenta lectura. El cristiano no puede ser convencido por una práctica. O sea, como siempre se hizo así, deberá ser hecho así. Hay que examinar las prácticas. No es convencido por un mandamiento eclesiástico. El cristiano piensa, tiene que pensar bíblicamente. Por lo tanto, Daniel se movía con esa vitalidad espiritual en base a la palabra de Dios. Lo que es chocante de la escritura no es un problema. Algunas personas luchan con porciones de la escritura, pero no es un problema, porque la escritura lo dice. Ahora, Dios me está pidiendo en la palabra fe, confianza y fidelidad en lo que está escrito, bien interpretado. No tengo que razonarlo, está escrito y es lo que Dios quiso decir. Dios pide fe antes que razón, aunque hay muchas cosas en la escritura que son perfectamente razonables. Porque no lo entiendas no quiere decir que Dios no lo haya dicho. Porque sea un misterio que solo conocerás en el cielo, no quiere decir que no sea exactamente como ha sido revelado. Así es. Daniel no tenía luchas con esto. Él quería ser fiel
a esa revelación de Dios. Y entonces era fiel a sus convicciones. Otra vez, Daniel, en quien mora el espíritu de los dioses. Queridos, las convicciones eran su vida, eran su conducta, eran sus acciones. Las convicciones se ponían a rodar cada mañana, seguramente temprano en la vida de Daniel. Esto era año tras año de esos 70 años, rey tras rey, en ese cambio de imperios que hubo mientras él estuvo allí en Babilonia. Imperio tras imperio, durante y más de 70 años, Daniel conservó convicciones bíblicas. Por eso mantuvo el testimonio que él mantuvo allí. En Hebreos 10:23 dice la palabra de Dios: fiel es el que prometió, el que escribió, el que reveló. Pero yo no lo entiendo, pero lo dice Dios. ¿Cuál es el problema para creerlo? ¿Cuál es el problema para creer que los muertos en Cristo serán resucitados cuando miles de creyentes fueron quemados en hogueras? Pero ¿cuál es el problema para Dios? ¿Cuál es el problema para Dios? Aquellos que lo comieron los leones, y los leones murieron y se pudrieron. ¿Cuál es el problema para Dios de levantar el cuerpo de los salvados que murieron? No lo entiendo, pero lo creo. Hay convicción bíblica. Abraham salió de su tierra con convicciones profundas y sufrió penurias grandes. ¿Por qué? Porque Dios prometió, Dios habló, Dios dijo, y su corazón estaba convencido de lo que Dios había dicho. Así que Daniel vivió la prueba de sus convicciones. También Daniel era fiel a la palabra de Dios, fiel a sus convicciones, fiel a la palabra de Dios. Hemos mirado ya un poco, ¿verdad? Interpretar el sueño no era adivinarlo. No era poner su propio pensamiento en él, en el sueño que el rey le cuenta. No era cambiar el significado. No era ser un eiségeta. Era ser un exégeta de lo que Dios estaba diciendo. Valiera lo que valiera o perdiera lo que perdiera. Sacaba el significado del texto escrito. Y en este caso de un sueño que el rey quería que fuera revelado. No lo acomodaba a su antojo o a su conveniencia. Miren el versículo 19, 4:19. Dice así: entonces Daniel, cuyo nombre es Belsasar, quedó atónito casi una hora y sus pensamientos lo turbaban. Miren ustedes, ¿no? El sueño significaba algo, por supuesto. Miren al final mismo del versículo 19. Le dice así: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. ¿Qué quería decir esto? Que estaba bravo para decírselo al rey. Estaba difícil, no era simple lo que Dios le estaba mostrando en el corazón, en la mente, porque quedó una hora atónito. Sus pensamientos le turbaban. Había una incomodidad tremenda en lo que Daniel iba a tener que decir. Pero ese sueño significaba algo. No le gustaba. Era una verdad dura. Era una verdad que
no merecía y probablemente en muchos aspectos para Daniel no tenía una explicación. No tenía explicación. Pero era lo que Dios le estaba revelando. Y él tenía que digerirlo. Mas él se mantuvo fiel. Dios habló. Dios habló. Y la palabra de Dios vale más que mi honor, que el dinero y que cualquier cosa de este mundo que pudiera ser apreciada. Dios habló. Entonces, fiel a la verdad de la palabra de Dios. Versículo 20 al 23. Aquí ya está él repitiendo el sueño para darle una interpretación. En los versículos anteriores, de 9 en adelante, ustedes van a ver el sueño que cuenta Nabucodonosor. Del 20 en adelante, ya Daniel toma la palabra y lo va a interpretar. Y dice, el árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves. Leemos hasta el 23. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Bueno, aquí él está hablando con fidelidad la palabra de Dios. Lo vamos a ver la fidelidad en todo, pero estamos viendo esta parte por ahora nada más. Él, Daniel, había recibido el mensaje y comienza a interpretarlo. Este eres tú. Este ha sido tu reino, pero serás cortado. Serás como una bestia en el campo. Te caerá el rocío sobre ti, pero además de eso, pasará tiempo para que vuelvas a ser quien eres hoy. Fiel a la palabra que Dios le estaba revelando. Fiel a la acusación que hace la palabra. 22. Tú mismo eres, oh rey. Versículo un poco más abajo, el versículo 24. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo. Lo vamos a mirar en otro asunto. Pero estaba hablando con aquel que había soñado, con el rey. No era fácil, pero las convicciones, la fidelidad a lo que Dios estaba revelándole, por duro que fuera, él necesitaba hacerlo. Eres tú, oh rey. El versículo 25. Fiel al juicio de la palabra, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. Soberanía de Dios. Pero vemos que hace, es fiel a la acusación de la palabra. Eres tú. No agradó a los demás. No estaba Daniel para agradar al rey. Fíjense ustedes, estas palabras, antes Daniel dijo,
le dijo al rey, que esto sea para tus enemigos, que esto sea para los que no te quieren. Pero se lo tenía que decir a él, porque era el rey. Era él quien iba a vivir estas cosas, era el rey. Así que la acusación y el juicio no se detuvieron de la boca de Daniel. Lo dijo porque Dios estaba hablando. Mira el versículo 24 que no lo terminamos de leer todo. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor al rey. Cuando alguien toma la palabra de Dios y cuando alguien acusa con la palabra de Dios, es la única forma de llegar a estar limpio de culpa acerca de la persona que escucha. Hay juicio, hay acusación de parte de Dios, por cuanto todos pecaron, están todos separados de la gloria de Dios. Dice que nadie busca a Dios. Es un cuento cuando alguien dice, el hombre tiene su bondad y va a buscar a Dios. No, Dios, el Espíritu Santo, le va a guiar a Dios. Si no, no hay ninguna posibilidad. El hombre sin Cristo no busca a Dios. Aunque digamos que alguna vez buscamos a Dios. Era Dios quien estaba detrás de nosotros, sin duda alguna. Hablamos de juicio y acusación. Hay un infierno para el no arrepentido. Hay condenación eterna. No hay medias tintas. Y hoy uno habla con supuestos cristianos en diferentes lugares y siempre van a salir con algo que no es lo esencial para la salvación. Lamentablemente. ¿Y cómo sabes que Dios te salvó? ¿Cómo sabes que sos un hijo de Dios? Ah, porque Él me ayudó. Miren, al espiritista también, entonces, lo ayudó porque el espiritista tiene trabajo también y se sana también, pero se va al infierno. ¿Por qué tiene que ser la misma señal que a ti, a un espiritista? La misma. No son señales. La persona que no tiene acusación en su alma, que no tiene el juicio clavado en su alma, no puede conocer a Dios, porque esa obra la hace Dios. Y algo más, Él es fiel al exigir el arrepentimiento. Versículos 26 y 27. En cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, miren lo que dice Daniel, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades, haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. ¿Quieres vivir un poco más tranquilo? Arrepiéntete. Arrepiéntete, porque te va a llegar el juicio y tal vez se alivie tu camino hacia Él. Así que arrepiéntete de tus maldades y comienza a practicar una vida justa, una vida de misericordia. Versículo 26. Pero hoy se saltan los caminos hacia Cristo. No se exige fe bíblica. No se exige o no se acusa con la palabra de Dios acerca de la condenación eterna. No se habla de juicio, de infierno eterno. No se exige arrepentimiento. Luego que reconozcas, arrepiéntete, vuélvete de tu camino, arrepiéntete. Y para que las personas no tengamos dudas de que sin arrepentimiento no se puede conocer a Dios ni tener la salvación, Jesús le dijo a las personas que estaban diciendo qué brava la muerte de aquella gente, ¿qué habrá hecho? ¿Qué habrán hecho aquellos que murieron de tal manera? Pobre la gente que muere de hambre. ¿Qué habrán hecho? Sí, sí. Pero
nosotros que no pasamos hambre, también hemos hecho. Así que Jesús dice, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Arrepentimiento. ¿Qué hizo Daniel? Él mantuvo fidelidad a la palabra de Dios. Si no te arrepientes, rey, y aunque me cueste la vida decírtelo, si no hay arrepentimiento, tu vida será un desastre. Llegarás al juicio sin ninguna tranquilidad. Aún así, esto es una demostración de fidelidad al rey. Él estaba bajo autoridad, la misma que se nos exige a nosotros hoy. Era mala autoridad, la misma que tenemos siempre nosotros hoy, porque estamos bajo pecadores. Sin embargo, bajo gobiernos tan déspotas, el cristiano halla gracia en esa autoridad. ¿Por qué? Daniel tenía buen testimonio. El versículo 19, miren cómo lo consideraba el rey. Ya hemos leído allí. Entonces Daniel, cuyo nombre es Belsasar, quedó atónito casi una hora y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo, Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. ¿Entendemos esto? Que un rey impío le diga a un creyente, tranquilo, 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 decí todo lo que tengas para decir. Decí todo lo que tengas para decir. He comprobado tu fidelidad a Dios. He comprobado tu fidelidad a mi persona. He comprobado la fidelidad a tus convicciones. He comprobado la fidelidad a tu pueblo. He comprobado la fidelidad a tus amigos. Habla, di todo lo que tengas para decir. Eso es testimonio. Eso es testimonio. El versículo 28. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Muy bien. Ya que me dices que no oculte nada, igual no lo iba a ocultar. Te lo dije todo. Todo lo que tenía que decirte te lo dije. Nada te oculté. Fui fiel. Y fui fiel y nada más que eso. Al fin y al cabo, hermanos, eso es lo que va a contar para nosotros. Ven, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Lo poco que Dios te ha encargado, ¿lo has hecho bien? ¿Eres fiel a la palabra de Dios, a las convicciones que has tomado de la Escritura como Daniel lo fue? ¿Cuál es tu tema en este tiempo? ¿De qué hablas? ¿Eres fiel a la palabra de Dios? A veces el fiel es reconocido. Pasó en Daniel y pasó en sus amigos. A veces el fiel es ejecutado. Y aunque no ocurrió totalmente en los amigos de Daniel, porque ellos estuvieron libres del horno de fuego, ¿recuerdan? Sin embargo, en el corazón y en la mente de ese rey, ellos estaban ejecutados. Así que a veces el fiel es ejecutado. Muchos cristianos fueron ejecutados y son ejecutados a través de la historia. Fieles. Otras veces el fiel es consultado. Entonces, un rey, un patrón, un compañero de trabajo, alguien en autoridad dirá, quiero hablar contigo, porque no he visto a nadie confiable
en este lugar. Esto puede pasar solo si tienes una vida bíblica, si no te entreveras en el mundo y en sus pecados, si eres fiel en lo que se te encomienda y lo haces delante de Dios. Otras veces, y diría yo, solamente porque estamos leyendo, en este caso, otras veces, pero siempre, el Dios del fiel es glorificado. El Dios del fiel siempre va a ser glorificado. ¿Creen ustedes que Dios no se glorificó en la muerte de sus santos? ¿Creen ustedes que Dios no se glorificó en sus mártires? ¿Cree usted que Dios no se glorificó en todos los cristianos muertos en esta pandemia, que seguramente muchos murieron? ¿Cree usted que Dios no se glorifica en la muerte de los fieles pobres? ¿Cree usted que Dios no se glorifica en la fidelidad mínima, pero que fue lo que se le ha encomendado a sus hijos? ¿Cree usted que Dios no se va a glorificar en usted si usted es fiel a lo que le ha sido encomendado? Esto va a ocurrir, sí va a ocurrir. Versículo 33 dice así: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, para siempre, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, incluido Nabucodonosor, un emperador, que hacemos un símil, hermanos queridos, y es el presidente de Estados Unidos, el presidente de Rusia, el presidente de China, esas potencias brutales, no son nada. Él hace lo que Él quiere, Dios lo hace. En los habitantes de la tierra, y miren esto, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Qué haces? Es tonto el cristiano que piensa que un gobernante tiene mayor poder que Dios. O que en el futuro, cercano o lejano, la marca de la bestia tendrá más poder que Dios. O que el anticristo tendrá más poder que Dios. Es tonto. Por lo tanto, si no es así bíblicamente, el mundo va a hacer lo que tiene que hacer. ¿Qué hizo Daniel en el mismo mundo que hoy? Habló la verdad. Fue fiel a Dios. Fue fiel a sus convicciones. Era capaz de morir por ellas. Pero hoy hay muchos cristianos que tienen otras causas por las cuales quisieran morir. ¿Qué hace Dios? Imaginen ustedes al presidente de China, Rusia y Estados Unidos mirando hacia arriba. ¿Qué estás haciendo con este mundo? Solo un soplido de Dios terminaría con estas tontas vidas que creen que tienen poder. Y no es así. No hay forma de luchar contra Dios. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí.
y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Quién era el soberbio en esto? ¿Daniel o Nabucodonosor? ¿Quién es el soberbio hoy? ¿El creyente o los presidentes de las potencias? ¿Quiénes son los soberbios? ¿Quiénes van a terminar mal? ¿Quiénes van a tener que reconocer a Dios como el que está sobre todos ellos? Esta gente. Porque Dios los domina, no importa cómo quieran llamarlo. Dios está en control siempre, siempre. Miren quién era el soberbio. Versículo 30. Podemos leer 29. Al cabo de 12 meses, Nabucodonosor, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y pasó todo lo que iba a pasar. Los reyes no tiemblan ante Dios hasta que tiemblen. Y tal vez algún creyente piensa que es poca cosa. En realidad lo somos si no afirmamos nuestro corazón en Cristo. Pero cualquier creyente en esta tierra, a los ojos de Dios, es mejor que el más poderoso de los hombres de esta tierra. Así que hablemos del Dios de los cielos. Seamos fieles a Él. Seamos fieles a nuestras autoridades. En una medida tenemos que serlo. Seamos fieles a nuestras convicciones bíblicas. Seamos fieles al mensaje de la palabra de Dios. Eso es lo que Dios quiere de la iglesia hoy. ¿Lo está haciendo usted? ¿Lo está haciendo usted? Espero que sí, que tome recaudo en esto. Y como Daniel, lea atentamente lo que Dios dice en su palabra. Y las convicciones de Dios llenen sus almas para ser fieles hasta que Cristo venga. Que esa sea nuestra meta, nuestro deseo. Vamos a orar. Padre, gracias nuevamente por la vida de Daniel. Oramos que tú realmente bendigas nuestros corazones, nos permitas pensar sobriamente, con atención, acerca de nuestras vidas, nuestras búsquedas, nuestros anhelos, nuestros deseos, y podamos realmente tener un tema para hablar. Siempre la verdad de Dios, siempre la verdad de Cristo, siempre la salvación eterna, siempre acusar de pecado conforme a tu palabra, siempre hablar del juicio de Dios para el que no te conoce, siempre hablar de arrepentimiento como una necesidad imperiosa para conocer a Cristo. Tú nos ayudes, que la fidelidad sea notoria en nuestras vidas, que no solamente podamos ser llamados fieles, sino que seamos fieles de Dios y que busquemos con todo nuestro corazón que esto sea una realidad. Gracias, Padre. Ponemos todo delante de Dios. Danos una buena semana. Regálanos un buen tiempo para glorificarte y honrarte. Libra a los hermanos que están contagiados, que están enfermos. Libra a cada uno, Padre, con tu gracia y tu bendición, que traiga fuerza física,
fuerza espiritual para cada uno de tus hijos. Oramos con agradecimiento y glorificando al Dios que siempre va a ser glorificado, siempre lo será. Cuando acaben los tiempos, toda rodilla se doblará delante de nuestro Salvador para gloria de Dios Padre. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.